en otro horario tienen libre para disponer ese tiempo y continuar la revisión. Por otro lado, es el día que se ha fijado para realizar la universidad abierta activa, creo que la han llamado de esa manera. ¿Ustedes se acuerdan que siempre la universidad hace una actividad para orientación vocacional de los estudiantes? Esa actividad se va a hacer el día lunes y así se llama, Universidad Abierta Digital 2020. Aunque dice que va a ser del 7 al 11 de septiembre, ayer me comunicaron las autoridades que va a ser el día lunes la participación de medicina a las 11:15, 11:30. Me parece que es 11:30 o es 11:40 y nos han dado 20 minutos para presentar las características de la Facultad de Medicina, de la organización de la carrera de medicina, las modalidades de acceso, el plan de estudios y el título con el que egresan para motivar a los bachilleres para ingresar a la carrera de medicina. Entonces, me pidieron que participe en la actividad y como va a ser en la mañana, estamos coordinando con el decano la presentación de la información correspondiente a medicina. Entonces, por esa razón también y por el examen es que el día lunes no vamos a tener la clase. Y hoy día vamos a hablar de una parte también del tema, de manera que terminemos temprano y puedan disponer de su tiempo. Ayer han dado examen de sistema nervioso autónomo. Ha habido buenos exámenes de 80 y otros exámenes reprobados. Mm, Sistema nervioso autónomo es de especial relevancia en el campo de la medicina, ya que todos los órganos contenidos en la cavidad abdominal, torácica, abdominal y pélvica están inervados por el sistema nervioso autónomo, además de los vasos sanguíneos, que tiene bastante significado porque de este depende que la sangre llegue a los tejidos. Por lo tanto, un conjunto de mecanismos reguladores fisiológicos están dirigidos al control del corazón y de los vasos sanguíneos para garantizar que haya una presión suficiente y llegue la sangre a los tejidos. Es por eso que tiene eh, importancia vital el identificar claramente la inervación del sistema nervioso autónomo. De ahí la importancia del tema que hemos revisado esta semana, que era un solo tema y por eso muchos se han confiado, no le han dado la importancia que tenía y no han tenido buenos resultados en el examen. De todas maneras, yo les invito a revisar nuevamente los temas. Este tema de sistema nervioso autónomo se aplica en muchas partes. Lo demás, sistemas sensitivos, sistema motor, porción integradora, es evidentemente más del campo de la neurología. Y si alguien elige esa especialidad, si alguien asumiera ese desafío, pues será interesante, pero es muy poco lo que se puede hacer dentro de esa especialidad tan compleja, porque las intervenciones quirúrgicas pueden salvar a un paciente, evitar que muera en un evento determinado, pero las secuelas de la intervención quirúrgica pueden ser peores que la misma enfermedad. Y aún así se echa mano de ese recurso por la posibilidad de prolongar la vida. De todas maneras,
del estudio del sistema nervioso, que debieran quedar con una idea más o menos clara de cómo funciona para entender las alteraciones. El sistema nervioso autónomo es el más importante porque se aplica, como es el que controla los órganos de los diferentes sistemas, es el que se aplica en el funcionamiento de varios sistemas corporales y vamos a volver a estudiar. Entonces, bueno, a pesar de que algunos no han quedado conforme con el resultado de ayer, y es que el sistema nervioso autónomo obliga a memorizar casi todo. Y eso les dije en la clase teórica. Este sistema nervioso autónomo es complejo y no se puede generalizar. Se tiene que memorizar casi todo. Son muy pocas las generalizaciones que se puede hacer, como por ejemplo, que todas las fibras preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, son colinérgicas, liberan a la acetilcolina y se unen a receptores colinérgicos de tipo nicotínico que se encuentran en el soma de las neuronas postganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. Esas son dos generalizaciones que se pueden hacer, y la tercera generalización posible es que todas las fibras parasimpáticas son colinérgicas. Todas las fibras parasimpáticas, bueno, tanto preganglionares como postganglionares son colinérgicas, sin excepción. Y de las postganglionares, el receptor al que se une la acetilcolina liberada por esta fibra parasimpática postganglionar es de tipo muscarínico. Esa es toda la generalización que se puede hacer, y todo lo demás lo tienen que memorizar. ¿Y qué es todo lo demás? Que las fibras postganglionares simpáticas pueden ser adrenérgicas o colinérgicas, y tienen que identificar dónde son colinérgicas y cuáles son las adrenérgicas, liberando el neurotransmisor noradrenalina solamente. No liberan la adrenalina, porque la adrenalina solo proviene de la médula suprarrenal. Luego, las fibras colinérgicas postganglionares simpáticas son las que inervan solamente a las glándulas sudoríparas, a los músculos piloerectores y a las glándulas sebáceas. En ese sentido, deben considerar la liberación de la acetilcolina, y en el problema que se ha trabajado en el foro, que no le han prestado mucha atención y no han respondido tal vez aspectos relevantes, por ese afán que tienen ustedes de poner un aporte y olvidarse de todo lo demás, perdiendo un momento interesante para el análisis del tema. Entonces, en ese sentido, en el problema planteado, que era intoxicación por órgano fosforado, el órgano fosforado lo que hace es inactivar a la enzima acetilcolinesterasa, que controla la cantidad de acetilcolina que se une a los receptores colinérgicos. Y eso hace que se acumule la acetilcolina, y uniéndose al receptor de la víscera o del órgano blanco, aumenta la actividad del parasimpático por acumulación de la acetilcolina. Entonces, la mayoría de los síntomas corresponden a esa cantidad de acetilcolina liberada al espacio sináptico y que actúa sobre el receptor colinérgico. Se utiliza la atropina para lograr bloquear a los receptores, y solamente muscarínicos, no bloquea a los nicotínicos, pero es suficiente para revertir los síntomas. En ese sentido, una pregunta era: ¿por qué la sudoración profusa? Si la sudoración es por estimulación simpática, no parasimpática. Y simplemente se debe a la acumulación de acetilcolina, ya que las fibras son colinérgicas, liberan la acetilcolina.
Entonces a eso se debe que entre los síntomas parasimpáticos haya un síntoma simpático. Y la atropina también puede revertir ese síntoma porque bloquea la acetilcolina, independientemente de cuál sea el sistema. Sin embargo, deben recordar que la acetilcolina no es el neurotransmisor solamente del sistema nervioso autónomo, también es el neurotransmisor del sistema muscular esquelético, el estriado esquelético. Por lo tanto, en la intoxicación por órganos fosforados también aparecen síntomas por alteración de la placa motora, porque también se acumula ahí la acetilcolina. Y como hay una actividad básica, el tono muscular, por ejemplo, entonces empieza a acumularse la acetilcolina y aparecen fasciculaciones, porque también se destruye la acetilcolinesterasa en la placa motora. Entonces, no solamente un paciente puede tener síntomas autonómicos de predominio parasimpático, en el que aparece igual un síntoma simpático, sino también síntoma de actividad muscular. Y en ese momento ustedes deben recordar todos esos aspectos cuando están con un paciente. Cuando se usa la atropina, se revierten los síntomas por acción excesiva de la acetilcolina sobre los órganos efectores del sistema nervioso autónomo. Pero no se revierte la acción de la acetilcolina en el sistema muscular. ¿Por qué? Porque la atropina que se utiliza para estos pacientes es un bloqueador competitivo de los receptores muscarínicos. ¿Por qué no tiene efecto en el sistema muscular esquelético? ¿Alguien me puede contestar? Porque tiene Receptores receptores nicotínicos. nicotínicos. Muy bien, porque en el sistema muscular el receptor al que se une la acetilcolina es el receptor colinérgico nicotínico. Y siendo de tipo nicotínico, la atropina no tiene efecto ahí. Entonces no controla las fasciculaciones que puede tener el paciente, que son usualmente fasciculaciones, o sea, son como clonos, contracciones aisladas de los músculos, puede ser de todo el cuerpo, que va aumentando y después en la medida que el órgano fosforado es eliminado, entre 12 a 24 horas se va restableciendo la cantidad de acetilcolinesterasa. Y, o sea, después de eliminarse el órgano fosforado, hay un lapso de tiempo en el que se va recuperando la acetilcolinesterasa y el paciente se estabiliza. Ese es el tiempo que tiene que inyectarse atropina. Y el esquema de administración es cada media hora una ampolla de atropina. Suelen pedir a un paciente intoxicado por órgano fosforado una caja de 100 atropinas para usarlas así cada media hora hasta que se logre signos de atropinización, que en realidad es la intoxicación por atropina. Y eso lo hacen en la práctica médica cuando hay este tipo de pacientes, tomando en cuenta estas características que acabo de mencionar. ¿No les parece que es interesante entender la base funcional, o sea, lo normal, para luego comprender las alteraciones, el porqué de cada síntoma y luego qué se logra con el tratamiento? Pero además no es solamente en este órgano, en esta partecita del cuerpo, sino que puede haber acción general, puede haber efectos en otros lados. O sea, esa es la idea de que ustedes vayan revisando los temas. Aquí estudiando uno por uno y de a poco para que en el momento que se requiera la información ustedes echen mano no de un libro, no de un buscador, sino de su memoria. Ese es el trabajo que se espera de ustedes y eso es para ustedes, no es para un examen. El paciente que atiendan cuando sean médicos va a hacer el examen y cada día van a atender ¿cuántos? ¿Un paciente? Probablemente 20 en una jornada laboral. Y los pacientes no van a venir con el mismo problema.
Bueno, en función al examen, a la actividad del día martes y al examen de ayer, es que, mm, bueno, me ha salido a hablarles de esta situación que espero, no es, de mi parte, no es ni remotamente un reproche, sino simplemente mostrarles cómo es el campo de la medicina y lo apasionante que es. O sea, no es un reproche porque sé que no le han dado importancia a este tema. Y lo que les estoy diciendo es que de aquí al lunes vuelvan a leer hoy este tema, sistema nervioso autónomo, pero con esa visión, que a lo mejor de todo el sistema nervioso es el tema más importante. Por eso tiene una práctica solita. En cambio, en sistema motor hemos integrado varios temas. En sistemas sensitivos, todo sensitivo. Centro o porción integradora, todos los temas relacionados a las funciones superiores del ser humano. Pero el sistema nervioso autónomo estaba solito. Bueno, podían decir poco tiempo entonces, si era un tema complejo, ¿por qué hemos trabajado en una semana? Porque el mayor trabajo es de memorizar el tema, de fijar bien la información, memorizando. Y eso también lo dice el libro. Bueno, espero que les haya generado la tensión necesaria para que recarguen pilas o combustibles y se pongan a estudiar sin descanso desde hoy hasta el lunes en la noche. ¿Les parece interesante? Pensando que lo que leen no es solo para un examen, es para ustedes y es para su vida. Y que estos temas no los van a volver a leer hasta el mes de enero. Si bien habrá quienes se eximan o lleguen a ese momento de la nota final con una nota por encima de 51 y ya tengan aprobada la materia, muchos no van a tener esa opción. Y van a tener que leer muchísima información para sacar la nota necesaria para aprobar la materia. Y fíjense bien que los exámenes tienen preguntas de todos los temas. Por eso es importante que aprovechen cada oportunidad y traten de lograr el dominio que necesitan. O sea, el dominio lo da la memoria a largo plazo, ¿no? Ese dominio que les permita llegar al mes de enero y solo hagan un repaso y refresquen la memoria, nada más. Aún así será bastante complejo, ¿no? Pero que lleguen con ese nivel. Y en la medida que vuelvan a leer los temas, recuerden muchos de los aspectos revisados. Esa es la idea. Con el examen del día lunes vamos a cerrar sistema nervioso y bueno, ya tenemos pendiente el trabajo y la revisión del sistema endocrino y lo reproductor. No son fáciles los temas y no se olviden que la fisiología es la base de la medicina, es la base de la clínica, porque las enfermedades dentro del campo de la medicina en las que o con las que trabaja el médico son la expresión de la función alterada. Y los tratamientos farmacológicos especialmente tienen el propósito de restablecer la función normal. Si ustedes no comprenden la función normal, no, será más difícil comprender las alteraciones, las enfermedades que son expresión de la función alterada y tampoco van a poder lograr comprender el mecanismo de acción de los diferentes fármacos que emplea el médico en los tratamientos correspondientes. Esa es la importancia de la fisiología. Y no porque lo diga yo, eso lo dicen los clínicos.
Yo soy médico general y enseño fisiología. Son los internistas que hablan de la importancia de la fisiología y la necesidad que tiene el estudiante de medicina de construir una base sólida de información de las funciones normales. Y eso es fisiología. Una base sólida de los conocimientos de la fisiología. Ese es su desafío y esa es la construcción de su vida, de la de ustedes. Yo ya visualizo el final de mi vida. Son ustedes y mi tarea es motivarlos a estudiar. Un examen reprobado puede ser una gran oportunidad para empezar a estudiar de otra manera, visualizar de otra manera su actividad de estudio y aumentar el nivel de responsabilidad y exigencia que se necesita, que es necesario. Una muy buena calificación, un 100, puede ser motivador también para continuar ese esfuerzo. Y eso es lo que están recibiendo en estas actividades. Al grupo 2 de la práctica los estoy conociendo recién. No puedo hacer muchas asociaciones solo con el nombre, pero estoy satisfecha con el rendimiento hasta ahora. Me doy cuenta que se esfuerzan y están en el afán de sacar el mayor beneficio posible de la información. Están teniendo buenos resultados, buenas notas y yo los aliento a seguir con ese esfuerzo. Lo están haciendo muy bien. Me da una pena no poder asociar más, o sea, el nombre que tengo en la lista, no poder asociar con un rostro y con una interacción. De muy pocos me acuerdo. Cuando vi los videos me sorprendió verlos y me parecía que eran extraños, que no eran mis alumnos. Me da mucha pena que este contexto nos tenga aislados al punto de no poderlos conocer más. A los del grupo 1, que nos conocemos de hace un año atrás, saben que tienen mi afecto enorme, sé también de su esfuerzo y lo están haciendo muy bien. Ojo que los del grupo 2 les están llevando la delantera. Mi corazón está medio partido por ese lado. Igual pueden lograrlo, sé que son que están motivados, que son perseverantes y que buscan tener éxito en el empeño en el que han iniciado hace casi 2 años, desde que están intentando medicina, ¿no? Lo van a hacer muy bien. Igual, o sea, tengo el corazón medio partido porque les están ganando los del grupo 2, que son para mí casi desconocidos. Por eso les decía, ¿sí? Especialmente ayer. Bueno, que sirva esto de reflexión y de impulso para continuar. Todavía hay muchos temas, muchos contenidos complejos y que son muy necesarios en la práctica médica. Bueno, hoy el tema, sistema reproductor, dentro de la unidad temática 2 y el tema 3, sistema reproductor, hablaremos de la fisiología de la reproducción en la mujer. Analizar los efectos de las hormonas sexuales en la mujer, tomando en cuenta el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, secundarios y la función sexual a partir de la pubertad, así como las características del ciclo sexual mensual. Interpretar las variaciones en la secreción de hormonas sexuales en situaciones alteradas que afectan la fertilidad. Vamos a hablar del sistema hormonal femenino, el control hormonal de los caracteres sexuales de la mujer y de su actividad reproductora, estrógenos, gestágenos y las características de estas hormonas. Hablaremos del ciclo ovárico y el ciclo endometrial, ejemplos de la alteración de la función gonadal y luego hablaremos de fertilidad y contracepción.
La información la pueden encontrar en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, 13ª edición, año 2016, capítulo 82. El sistema hormonal femenino está constituido por un conjunto de hormonas del eje hipotálamo-hipófisis y del ovario, la gónada femenina. Hemos identificado en el varón las hormonas también del eje hipotálamo-hipófisis-gónada, y son las mismas en la mujer, salvo la diferencia de que en la mujer la gónada es el ovario y las hormonas ováricos son los estrógenos y los gestágenos. Entonces, en ese eje hipotálamo-hipófisis identificamos a la gonadoliberina, que es la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. Esta hormona gonadoliberina se sintetiza y se secreta desde el núcleo infundibular, a la eminencia media, donde es captado por el sistema de vasos portales largos hipotálamo-hipofisarios, y de esta manera llega a la adenohipófisis, actuando en las células gonadotropas, estimulando la síntesis y secreción de la hormona luteinizante y de la folícula estimulante, que son las gonadotropinas. Esta relación hipotálamo-hipófisis, de este eje llamado hipotálamo-hipófisis-gónada, debemos aclararla en este sentido, que si bien el núcleo infundibular es el señalado como el punto donde se sintetiza la GNRH, también contribuyen el área preóptica, que es capaz de sintetizar GNRH, y por otro lado se acepta que otras áreas, otros núcleos hipotalámicos, que responden a estímulos psicógenos, el estrés, por ejemplo, y por lo tanto, como es parte del sistema límbico, que esos estímulos pudieran modificar la secreción de GNRH. La GNRH, que normalmente se secreta a partir de los 11 años en la mujer y activa una serie de cambios, bueno, en realidad el inicio es 9 a 11 años. Activa los cambios en la pubertad, los cambios característicos que, una vez activada la GNRH, que induce la secreción de las gonadotropinas, luteinizante y folículo estimulante, estas actúan sobre los ovarios, produciéndose las hormonas ováricas, tanto del grupo de estrógenos y de gestágenos. Y son los estrógenos especialmente los que inducen la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el desarrollo y la maduración de los caracteres sexuales primarios. Entonces, esta es la relación. Sin embargo, a lo largo de la vida, esta relación del hipotálamo, siendo el centro del sistema límbico y el sistema límbico el de las emociones, estímulos emocionales o estímulos que inducen cambios emocionales pueden modificar esta relación de la gonadoliberina, gonadotropinas y hormonas ováricas, y por lo tanto alterar la función reproductora en la mujer. De ahí es que puede bloquearse este eje en personas que quisieran tener hijos, y bloqueado el eje, pues no puedan, se alteran sus ciclos sexuales y no puedan tener hijos. Y mientras más angustia tengan, pues se prolonga esa situación. Y lo contrario ocurre con mujeres que no quieren tener hijos, pero tienen actividad sexual y están o fuera del matrimonio, por ejemplo, personas jóvenes, y no quieren un embarazo y de pronto tienen amenorrea. O sea, no tienen el sangrado menstrual, y la posibilidad de un embarazo les asusta tanto que bloquean este eje hipotálamo hipófisis gónada, y ya no se secreta la gonadoliberina, no hay gonadotropinas, no se activa el ciclo sexual mensual y no hay menstruación. Entonces se imaginan que es un embarazo que está iniciando y es simplemente ese miedo el que bloquea el eje. O sea, puede tanto
alterar los ciclos sexuales mensuales en la mujer y alterar la fertilidad en una mujer que desea tener hijos y eso impedirle, como en una mujer que no desea tener hijos, alterar sus ciclos y asustarla más y parecer que incluso desarrollar síntomas de un pseudoembarazo. Y es por esta relación de la gonadoliberina que puede también formarse en otras áreas o ser incluida la síntesis de gonadoliberina del núcleo infundibular, puede ser influida por estados emocionales alterados. Y aquello ustedes tienen que considerar cuando analicen diferentes situaciones en la función reproductora en una mujer. Bueno, una vez que se ha secretado la GnRH, actúa sobre la adenohipófisis estimulando la secreción de gonadotropinas, luteinizante y estrógenos. No se olviden que la GnRH es una hormona polipeptídica o es una hormona peptídica que está constituida por 10 aminoácidos. Y estrógenos y luteinizante son hormonas glucoproteicas que se sintetizan en las células gonadotropas de la adenohipófisis y se secretan desde la adenohipófisis a la sangre. Actúan luteinizante y estrógenos en los ovarios. En los ovarios inducen una serie de cambios a lo largo de un ciclo sexual mensual. Y entre esos cambios está la activación de un grupo de folículos ováricos, y en la medida que estos folículos ováricos activados empiezan a desarrollar, sufren cambios que les permiten secretar, sintetizar y secretar las hormonas sexuales ováricas. Estas hormonas sexuales ováricas, decíamos, son del grupo de estrógenos y de los gestágenos. Ahora, mientras el ovario es estimulado por la folícula estimulante al inicio del ciclo, se produce la activación de los folículos y la maduración. También aumenta la secreción de luteinizante, pero predomina la folícula estimulante. Cuando se llega a la mitad del ciclo, 1 a 2 días antes de la mitad del ciclo, la luteinizante aumenta enormemente y este pico preovulatorio de la luteinizante es el necesario para lograr la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, la luteinizante cambia las características de las células del folículo y lo transforma en cuerpo lúteo, que aumenta enormemente la secreción de progesterona. Por lo tanto, a lo largo de un ciclo sexual mensual se sintetizan las hormonas ováricas con un predominio de estrógenos en la mitad del ciclo y de gestágenos en la segunda mitad del ciclo. De estas características vamos a hablar ahora. Y como estamos identificando a las hormonas sexuales, que son las hormonas ováricas, identificaremos a esos dos grupos, los estrógenos y los gestágenos. Los estrógenos son 3 hormonas: el beta-estradiol, la estrona y el estriol. El beta-estradiol tiene la mayor actividad de los estrógenos y por lo tanto representa este grupo. La estrona tiene 12 veces menos actividad que el beta-estradiol y la estrona todavía mucha menos actividad. De ahí que el beta-estradiol sea el que representa la actividad de los estrógenos. En el grupo de gestágenos es la progesterona la que representa la actividad de este grupo y la otra hormona es la 17 alfa hidroxiprogesterona. Esas son las dos hormonas del grupo de gestágenos. Vamos a hablar del estradiol o beta-estradiol y de la progesterona. El beta-estradiol o estradiol, bueno, ambas son hormonas de naturaleza esteroidea, se forman a partir del colesterol. ¿Dónde es que se forman? Cuando empieza la maduración del folículo, las células foliculares se diferencian en dos grupos: en las células de la granulosa
Y por fuera del folículo, el estroma ovárico se diferencia en las células tecales o forman la teca. Y en estas células tecales se distinguen dos capas, la teca externa, que es como una cápsula del folículo, y la teca interna, que también sintetiza hormonas. Por lo tanto, estas hormonas, estrógenos y progesterona, se sintetizan en las células de la granulosa y en las células tecales a partir del colesterol, ya que son hormonas de naturaleza esteroidea, o de la acetilcoenzima A. A partir del colesterol, recuerdan ustedes que el primer compuesto que se forma es la pregnenolona. Y por la acción enzimática en estas células de la granulosa y de la teca interna se produce la transformación a partir de la pregnenolona en progesterona. Y desde la progesterona las células de la granulosa la convierten en beta-estradiol por acción